Historia nocturna. Esto es una historia que siempre nos contaba mi abuela. No sé si sea cierto, pero siempre que se acordaba nos quedábamos horas escuchándola relatar cada detalle. Porque a pesar de que nos causaba miedo, era simplemente increíble la forma en que esa mujer relataba sus vivencias del pasado. Nació ella en San Martín de Loba, pero siendo muy pequeña se la llevaron sus padrinos para Cartagena para ponerla a trabajar. No la trataban muy bien. Su madrina la consideraba una empleada de servicio. Casi no tenía libertades, ni siquiera para estudiar o tener amigos. Esto la llevó a tomar la decisión de escaparse con 12 años. Se fue sola a buscar suerte en los barrios de Cartagena, que ella describía en ese entonces como una ciudad dura. Así estuvo 2 años, durmiendo en cualquier parte, vendiendo cualquier cosa, ganándose algunos pesos en el mercado hasta que consiguió trabajo en un almacén donde la ponían a hacer los mandados. Así conoció a una señora, a la que le cayó en gracia y quien le ofreció un trabajo más seguro: cuidar a una niña con una enfermedad cerebral que no la dejaba ni hablar con claridad ni ponerse de pie. Mi abuela aceptó el trabajo al tiempo que recibía clases de una monja en oficios de cuidado, lectura y matemática básica. Ahí en esa casa estuvo otros varios años, hasta que un día la familia decidió mudarse y le ofrecieron irse con ella. Así fue como llegó a una finca que estaba llegando a San Estanislao, que fue donde sucedió todo. La casa era enorme, rodeada de árboles imponentes que emitían sonidos estruendosos cada vez que la brisa los mecía. Estaba en mitad de varios kilómetros cuadrados de tierra, cuyo camino de ingreso desde la carretera se tomaba cerca de 10 minutos. El vecino más cercano era la familia de otra finca que quedaba a media hora de allí. Es decir, ahí reinaba una soledad y un silencio inmenso, pues solo eran 6 personas, incluyendo a un trabajador que iba día por medio en las mañanas y una señora que ella pensaba que era empleada, pero después supo que no. La finca no tenía animales, era más bien una tierra abandonada. Las cercas estaban deterioradas, lo mismo que los potreros y buena parte de la casa. Había semanas enteras en que mi abuela quedaba sola ahí con la niña y esa otra señora. Los patrones solo aparecían para llevar comida y se iban de nuevo. Pocas veces se quedaban en la casa, y cuando lo hacían, ella contaba que siempre los escuchaba en las noches caminando de un lado a otro en la casa y rezando. Había algo extraño en ese lugar. Desde el primer día lo sintió, solo que no se fue porque le había cogido cariño a Lucianita, la niña, y porque le pagaban muy bien. Ella en ese entonces ya tenía un buen dinero ahorrado y estaba planeando trabajar un par de años más para comprarse una casita y montar una tienda. Por eso no se iba. Pero no lograba estar tranquila en ese lugar, mucho menos con la presencia de esa otra señora, que en ningún momento se la presentaron, en ningún momento saludó a nadie, simplemente se acercó cuando todos llegaron el primer día, se los quedó viendo fijamente sin expresar ningún tipo de emoción y se retiró. Ella por prudencia no preguntó nada, pero algo no le parecía normal en la actitud de esa mujer. Y así era todo el día, todos los días. Solo estaba por ahí sentada, en el jardín, mirándose la carretera, o en la cerca detrás del lavadero, como hablando con alguien. Pocas veces entraba a la casa. Al parecer dormía en una pieza de madera que estaba construida en medio de dos robles en la parte de atrás, como a 100 metros de la alberca donde se almacenaba el agua del día a día. Eso pensaba mi abuela, porque allá la veía entrar todas las tardes, mientras ella barría las hojas que se amontonaban en la cocina. Un día quiso acercarse para ofrecerle un jugo que ella había hecho y la mujer puso cara de horror y se fue corriendo para su pieza, mas nunca intentó hablarle. Así pasaron los días con Luciana, leyéndole los cuentos con los que ella había aprendido a leer, cantándole canciones y ayudándola con ejercicios para que ganara fuerza en los brazos y pudiera por lo menos moverse a su antojo en una silla de ruedas. La niña disfrutaba mucho de su compañía. Aunque no hablaba, se le veía en el semblante la felicidad que le causaba tener a mi abuela a su lado. Una noche llegaron los patrones en medio de un aguacero acompañados de un tipo extraño. Era más bajito que mi abuela, de cabello largo hasta los hombros, la piel tostada y un ojo blanco.
El hombre caminó por varios minutos la casa y le dijo a los patrones: ella sigue aquí, pero no quiere entrar. Algo no le está gustando. Ahí todos miraron a mi abuela, pero ninguno dijo nada. Ella se fue al otro cuarto con Luciana, mientras ellos tres se quedaron en la sala en lo mismo de siempre, caminando de un lado a otro y rezando. Esa noche mi abuela no pudo dormir, haciendo conjeturas en su cabeza, pensando en lo que estaba pasando. Así fue como al día siguiente, apenas se encontró de frente con la patrona, le preguntó por la señora que vivía en la casita que estaba afuera. La mujer se la quedó viendo con cara de espanto y le preguntó en tono casi que de molestia si ella se había puesto a revisar en ese cuarto, que le parecía una falta de respeto que anduviera registrando lo que no le importaba. Mi abuela le dijo que no, sino que la señora que vivía allí nunca le dirigía la palabra, que ella la saludaba y la mujer la ignoraba, que incluso quiso ofrecerle un jugo y lo que hizo fue correr, que en realidad estaba preocupada de que hubiese hecho algo malo. Ahí la cara de la patrona se puso peor, parecía que se iba a desmayar en cualquier momento. Mone, así le decían a mi abuela, Mone, ahí no vive nadie. Aquí no se queda nadie más que ustedes dos y el señor que viene día por medio en las mañanas a arreglar las cosas. Mi abuela dice que ella en un principio no se asustó, más bien le pareció extraño, sentía como si quisieran engañarla, como si estuvieran ocultando algo, de pronto a una familiar enferma, porque ella tenía la certeza de que esa otra mujer era real y estaba ahí en la casa, pero no quiso meterse en cosas que no le importaban. Pasaron varias semanas y ya se había hecho menos frecuente encontrarse a la mujer por ahí. Incluso había días en que ni siquiera la veía. En ese mes, el señor bajito y extraño llegó varias veces con el patrón. Revisaba la casa, revisaban a Luciana, rezaban y se iban. Pero no le decían nada a mi abuela. Una noche llegaron sin avisar. Mi abuela los vio desde la puerta del cuarto que ella siempre dejaba entreabierta. Traían unas bolsas llenas de algo que comenzaron a esparcir por toda la sala. Cuando mi abuela se levantó al día siguiente, se dio cuenta que aquello era ceniza. Habían cubierto desde la puerta de la cocina hasta la entrada de las habitaciones. No quiso removerla, pensando que era algún veneno para el comején que en esa casa abundaba. Pero no soportaba el olor que desprendía, así que ese día se la pasó en el jardín con Luciana. Fue esa noche en que pasó algo inexplicable. Ella entró con la niña al cuarto cuando ya se iban a dormir, la acomodó, le leyó un cuento y la dejó rendida. Aprovechó entonces para ir al baño. Dice que estaba orinando cuando escuchó un par de voces que venían desde el cuarto. Una voz era la de una niña y la otra la de una mujer mayor, como una anciana. Mi abuela se levantó cuidadosamente sin hacer ruido, salió del baño y se dirigió al cuarto. Ahí estaba Luciana de pie, hablando tranquilamente con aquella señora extraña. Estaban teniendo una conversación lo más de normal. La niña hablaba fluidamente sin problemas y sus dos piernas se sostenían firmes como si nunca se hubieran atrofiado. Mi abuela entró al cuarto asombrada por lo que estaba viendo y justo en ese momento Luciana se desplomó inconsciente mientras la otra mujer salió corriendo de la habitación. Mi abuela acomodó a la niña en la cama, pues parecía dormida, pero se veía pálida, como si estuviese quedando sin vida. La dejó ahí y salió corriendo para el patio en busca de la mujer a preguntarle qué había pasado, qué tenía la niña. Ella nos contaba siempre que esa noche solo sintió la puerta de aquel cuarto extraño en el patio cuando se cerró de un golpe. Tomó entonces una lámpara de ACPM para abrirse paso en medio de la oscuridad y se paró enfrente de la pieza, dudando si golpear la puerta o entrar sin preguntar. Pero había un sonido que la hacía dudar. Se escuchaba adentro una especie de ronquido, como si fuese la respiración de un animal gigante que dormía profundo. Eso, además de una pestilencia que brotaba de los espacios que había entre los listones de madera. Una insoportable dentina a muerto, nos contaba. Ahí se quedó por varios minutos con las manos temblando y pensando en qué hacer, hasta que se llenó de valor y empujó la puerta. Siempre nos decía que lo que vio esa noche la acompañó en cada momento de miedo que tuvo en su vida. Aquel cuarto era en realidad un altar a un servidor de Lucifer. Según sus propias palabras, lo primero que sus ojos vieron fue una figura de yeso
posada sobre un pequeño pedestal de madera. Era como un hombre con cabeza de chivo, que sostenía en la palma de su mano izquierda un cráneo pequeño como el de un gato. Aunque su aspecto era de muñeco, no era lo más aterrador en el lugar, pues a sus pies y acomodado en un bulto de ceniza y recostado al pedestal estaba el cuerpo sin vida de una mujer, de una anciana. Se veía hinchado, con la piel cayéndose a pedazos y el cabello tan abundante que se extendía por varios metros en el suelo de aquel cuarto. Y a pesar de que su rostro era irreconocible, mi abuela tuvo la certeza de que era la misma mujer que había visto todo ese tiempo en la casa. Algo se lo decía, se sentía ante la misma presencia. Peor fue cuando el cuerpo repentinamente abrió los ojos y la miró fijamente. Mi abuela quedó paralizada 2 o 3 segundos hasta que pudo salir corriendo y meterse al cuarto con Luciana, quien aún no recobraba la conciencia. Ahí estuvo encerrada con ella mientras escuchaba los pasos corriendo por toda la casa. De vez en cuando incluso le tocaban la puerta y por la parte de abajo se veía la sombra de alguien que iba y venía con insistencia como queriendo entrar. No quiso salir a enfrentarse con eso. Se puso a orar hasta que el sueño la venció. Cuando ya se hizo de mañana, la despertó el sonido de la puerta abriéndose. Estaban los patrones en la casa. Luciana seguía en la cama. Mi abuela dice que la niña en ese momento ya había fallecido, porque la boca se le había puesto morada y ni siquiera se le veía respirar. Pero extrañamente los patrones no le dijeron nada. Simplemente le pidieron que se fuera, que no le contara de eso a nadie, que fuera prudente, que ellos le iban a pagar cada peso. Mi abuela nunca habló de ese tema con nadie, hasta ya muy vieja que nos contaba a nosotros sus nietos, pero siempre tuvo la intriga hasta que por casualidades de la vida, buscando un yerbatero por una fiebre que había cogido uno de mis tíos, se encontró de nuevo con aquel tipo bajito de ojo blanco, que en realidad era un brujo. Mi abuela lo estuvo viendo varias veces, hasta que un día le preguntó por lo que pasó en aquella casa. La historia no la convenció del todo. El viejo decía que lo que hicieron aquellas personas en esa casa fue algo muy malo, que él nunca estuvo de acuerdo, que él pensaba que querían sacar el espíritu de la señora de la casa, pero que en realidad le estaban ofreciendo el cuerpo de la niña. No sé bajo qué condición. El rumor más fuerte es el de un pacto a cambio de esas tierras. Según mi abuela, ella sí se encontró a Luciana un par de veces, una vez en la estación y otra vez en una calle de Cartagena, pero su presencia era distinta. Era otra persona totalmente. Que en esas 2 veces ella intentó saludarla, pero ella solo la miró con displicencia como si la odiara profundamente. Pero lo más asombroso es que de aquella niña no quedaba ni rastro. Ahora caminaba con total normalidad y hablaba como si nunca hubiese tenido problema alguno.